¿Qué tipos de diseños vamos a poder utilizar en investigación de tipo cuantitativo? Un diseño se va a definir por aquellos procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales un investigador va a seleccionar a su sujeto de investigación para la recolección de la información, el posterior análisis e interpretación de los resultados. Los diferentes tipos de estudio se seleccionan bajo 4 criterios: finalidad del estudio, en donde los vamos a categorizar como analíticos o descriptivos; secuencia temporal y direccionalidad, si son corte transversal o longitudinal; inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, si es prospectivo o retrospectivo; y por último, bajo el control de la asignación de los factores de estudio o variables por parte del investigador. Se va a denominar experimental u observación. Teniendo en cuenta la finalidad, en el tipo de estudio descriptivo tenemos que tener en cuenta que van a ser utilizados únicamente para describir y no realizar una relación presunta de causa-efecto de un evento determinado. El objetivo de estos estudios entonces es describir una enfermedad o un fenómeno en una población determinada. Por lo tanto, son muy valiosos porque nos permite conocer como punto de inicio para después realizar otro tipo de investigaciones analíticas. Recuerden que los estudios descriptivos no analizan o no realizan asociación entre causa y efecto, enfermedad y determinado factor de riesgo. Los estudios se denominan en este punto de prevalencia, que describen una serie de variables en una población determinada en un momento determinado. Estudios de incidencia describen una serie de variables en una población determinada y se siguen a lo largo de un tiempo cronológico. Series de casos en las cuales las características son poco conocidas o están en proceso de conocimiento o de tratamiento. Contienen estos tipos de estudios información que se adquieren a lo largo del tiempo, y las personas que se incluyen en este tipo de estudios comparten una situación, una variable o una cualidad en común. Y por último, los estudios ecológicos. La unidad de análisis no es el individuo en este tipo de estudios, sino una agregación de los mismos. Habitualmente están suscriptos o circunscriptos en áreas geográficas. Es decir, que los sujetos de investigación viven en una jurisdicción o en una zona geográfica con características determinadas, o comparten situaciones comunes, como puede ser la educación, un barrio, y no se analiza a la persona en forma individual. Los estudios de características analíticas evalúan una presunta relación que requiere de indagación causa-efecto. El agente puede ser tanto un factor etiológico como un tratamiento o un factor de intervención para prevenir o mejorar una situación clínica en una población determinada. Cuando hablamos de la direccionalidad temporal, podemos hablar de dos tipos de investigaciones diferentes: las de corte transversal, en donde la relación entre la enfermedad y las variables o las cualidades que se están indagando en una población determinada se presentan o se visualizan a modo de fotografía al mismo tiempo. Es decir, si yo quiero investigar las infecciones urinarias en una población determinada que es obesa o no, y es no obesa, la presencialidad del factor de riesgo, que es la obesidad, y la no obesidad más la exposición, se indagan simultáneamente en la población. Cuando hablamos de investigaciones que tienen una dirección temporal, en este caso los longitudinales, va a existir una relación entre las distintas variables de forma que pueda establecerse una secuencia temporal entre ellas.
Este tipo de estudio tiene que tener en cuenta si la secuencia temporal de la causa conforma el desenlace, teniendo en cuenta estudios de tipo experimental, en donde nosotros podemos hacer una manipulación de las variables, o estudios de corte, es decir, que tomamos una población determinada con factor de riesgo determinado y lo seguimos en el tiempo a ver si hay se desencadena la afección que estamos investigando. Según la definición, si las observaciones se refieren a dos momentos en el tiempo, aunque la información que se recolecte sea de forma simultánea, se debe asumir como una secuencia temporal entre ellas. El siguiente ejemplo, ustedes van a ver en este cuadro, cuando nos preguntamos si hay una secuencia temporal o no, y en este caso, cuál es la causa o el efecto, desde qué punto partimos, si partimos en forma retrospectiva o prospectiva para la indagación de estos eventos. Ahora bien, cuando le asignamos a la variable intencionalidad, es decir, que hay una manipulación por parte del investigador, hablamos de estudios de tipo experimental, en donde la combinación de la causa-efecto y la manipulación realiza para la investigación que uno presupone, hay una presunción de una situación causa-efecto con una cualidad que no existía en la población con antelación. Cuando tenemos en cuenta la relación de la cronología de los eventos, vamos a considerar estos estudios de tipo prospectivo, aquellos cuyo inicio es anterior a los hechos que vamos a investigar, y los datos se recolectan a medida que van sucediendo en la población. Este estudio empieza mucho antes de la exposición del factor y el evento que se quiere investigar. Los retrospectivos son aquellos tipos de estudios que en el diseño es posterior a los hechos estudiados y los datos se obtienen de archivos como historias clínicas o de los que el sujeto de investigación o los profesionales consideren importante para la recolección de la información. Si investigamos la cronología de los hechos en relación a los estudios de tipo observacional, vamos a considerar los factores de estudios no están asignados o no hay una manipulación por los investigadores, sino que estos van a limitarse solamente a observar, medir y analizar determinadas variables sin ejercer un control directo en la intervención. Podemos tener modalidades de estudios, por ejemplo, los estudios de corte, en donde los grupos que deseamos investigar lo vamos a hacer en función a la exposición que tenga la población seleccionada a un factor determinado que va a ser investigado. Recuerden, a modo de resumen, que se van a plantear en este tipo de investigaciones dos tipos de situaciones. Que el desenlace no haya tenido lugar cuando iniciamos el estudio. En este caso vamos a partir desde el factor de riesgo y vamos a ir tomando la información a medida que el desenlace se vaya desarrollando, o que vamos a partir desde el evento ya instalado que estamos investigando, el efecto, y vamos a ir hacia atrás para ver si esa población que tiene ese desenlace ha tenido los mismos factores de riesgo, las mismas cualidades o situaciones que han hecho que ese desenlace se haya manifestado de esa manera. En este caso vamos a tener también en cuenta los objetivos que persiguen este tipo de estudio. Primero, tener en cuenta que se pueden estimar las incidencias de una enfermedad o un desenlace de un evento, que se pueden estimar riesgos de los expuestos a un factor de estudio para padecer una enfermedad en relación a las personas que no están expuestas a ese factor de riesgo, y se puede estimar la proporción de casos que pueden atribuirse a un determinado factor de riesgo. Y también podemos llegar a realizar medidas de asociación que pueden calcularse en este instante teniendo en cuenta los distintos tipos de estudio. Podemos calcular un riesgo relativo, que es la razón
entre la incidencia del fenómeno, entre los expuestos a esa variable o esa cualidad de investigación y la incidencia del fenómeno entre las personas que no han sido expuestas a ese factor de riesgo, el riesgo atribuible, es decir, que representa la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, y también podemos realizar la fracción de riesgo atribuible en un grupo expuesto que se denomina riesgo. Como para ir cerrando la clase de hoy, recuerden que los estudios de casos y controles, teniendo en cuenta la cronología de un evento de investigación, van a ser aquellos estudios en donde el criterio de formación del grupo de investigación es la presencia de la enfermedad o el efecto. Y las personas se van a seleccionar según el efecto o enfermedad, y se intenta indagar cuántos de ellos tenían relación con la exposición. Los estudios de caso y control tienen en cuenta en la selección de la población a investigar que se va a realizar en función a la enfermedad y se elige a un grupo de individuos que tienen una afección o un evento determinado. Y casos, esos se denominan casos. Y otro grupo de personas, de individuos que no tienen la enfermedad o el evento que se está investigando. Eso serían el grupo de controles. Ambos grupos se van a comparar respecto a la exposición que se sospecha que está relacionada con la enfermedad. Por último, les dejo el resumen de los principales tipos de estudios, de diseños de estudios que existen para el abordaje cuantitativo en una investigación, y que estas características van a representar a la población y la selección y cómo el investigador puede trabajar a través de ese tipo de diseño. Tiene un objetivo que puede ser descriptivo, analítico o experimental, que pueden ser de cortes transversales según la cronología del tiempo, pueden ser longitudinales, pueden ser prospectivos o retrospectivos, y que muchos de ellos miden una asociación de intervención en función al modelo de diseño que seleccione de acuerdo a la problemática el investigador. Así que bueno, esta es la última clase del día de hoy.